exige poco a los sectores empresariales que manejan bienes públicos. Y bueno, la pregunta es, ¿qué empresas manejan bienes públicos? Pues prácticamente todas, porque aunque produzcan refrescos, bueno, pues inciden en un bien público que es la salud. Y ahí me parece que también debería de exigírseles transparencia y acceso a su información. Han hecho gran labor las organizaciones no gubernamentales en materia, por ejemplo, de salud, como estas organizaciones al consumidor, en donde se les exige a empresas tan importantes como Bimbo, como las refresqueras, hacer públicos los contenidos de los productos que elaboran para poder analizar su incidencia en materia de obesidad en nuestro país. Y a mí me parece, ahí coincidiría plenamente, que muchas empresas, por ejemplo las escuelas privadas, ¿no? Las escuelas privadas debería de exigírseles absoluta transparencia y acceso a su información pública, porque están trabajando con un bien público que es la educación. A las empresas de telecomunicaciones, a los medios de comunicación, también se les debería de exigir absoluta transparencia, porque manejan un bien público que pues que se les concesionó, ¿no? O sea, se les prestó para que lo operaran, pero lo cierto es que la información o la transparencia siempre es para el gobierno, porque claro, el gobierno, estamos los corruptos, ¿no? En las empresas privadas eso no sucede, pero oh sorpresa que sucede en uno y otro ámbito, y sucede a veces con mayor frecuencia de lo que pensamos en el ámbito del sector empresarial. Y me parece que aquí lo vincularía con la última de sus cuestionamientos. Es cierto, habrá que analizar la responsabilidad social de los medios de comunicación, pero muchos de esos medios han contribuido para dar pistas de seguimiento no solamente a prácticas irregulares dentro del sector gubernamental, sino fundamentalmente también en las empresas privadas. Es decir, esta contabilidad creativa de Enron en Estados Unidos fue descubierta por periodistas del New York Times y del Washington Post. Entonces, lo que hacen en Inglaterra también los periodistas, pues ha contribuido a darle seguimiento a las fiscalías anticorrupción que existen en diferentes países en materia de operación de bienes públicos por parte de las empresas privadas. Entonces, yo coincido, me parece que no están peleados el uno con lo otro. Es decir, los medios cumplen con su función, ¿no? En muchos casos, por supuesto, que señalan sin tener las pruebas suficientes, pero en muchos otros señalan y tampoco hay consecuencia. Entonces, por supuesto que la reacción de la sociedad, a veces me sorprende, en el caso de la sociedad mexicana, la reacción de la sociedad es mínima, es mínima. En muchos otros países, lo que sucedió en la guardería 1 de Mayo hubiera implicado muchas consecuencias de carácter penal para funcionarios públicos y en nuestro país no sucedió así, ¿no? Y me parece que la prensa ahí tuvo un papel importante, pero también en muchos otros casos, pues su función es vender, ¿no? Su función es vender a través de los medios. Pero yo coincido plenamente que la transparencia debe cruzar todos los ámbitos de la sociedad, sean públicos o privados, siempre y cuando en los privados se esté manejando un bien público. Y hay pocos espacios privados que no manejen bienes públicos. Bueno, por este lado. Gracias. Carlos Hernández, de la Contraloría Interna. Doctora, una felicitación por su exposición, muy interesante, y me gustaría escuchar sus comentarios sobre el número de solicitudes de acceso a la información en relación a lo que ahorita se comentaba, al grupo periodístico.
Doctora, como este tema, como otros, la falta de cultura de nuestra sociedad, creo que incide en esa participación. Por eso mismo, este tema de la transparencia, ¿usted considera debería formar parte de los planes de estudio de las escuelas, incluso de nivel básico? Gracias. Gracias, contador. Quisiera retomar una pregunta que había hecho don Víctor hace rato con este planteamiento que hace el contador con respecto a los costos de la transparencia. Es decir, es cierto, si uno establece las prioridades, ¿qué es más importante? Dotar de servicios de salud a promover el ejercicio del derecho a la información. Bueno, me parece que la respuesta no se hace esperar, yo votaría por los servicios de salud. Sin embargo, bueno, me parece que tampoco están peleados, es decir, podemos trabajar en los dos y la transparencia puede resultar mucho más barata de lo que pensamos, justamente con estos procesos de formación, tanto formación inicial, probablemente no, o por qué no en los libros de texto gratuitos, ¿no? ¿Por qué no? Pero los valores, la transparencia, si la consideramos un valor, los valores se aprenden en el ejercicio de los valores, es decir, un chico no aprende la virtud o el valor de la honestidad si no lo vive, si no lo ve en su ámbito y en su circunstancia más cercana. En ese sentido, me parece que la transparencia pues tampoco se puede aprender solamente a través de un libro de texto. Parece que hace su labor, pero también es algo que debemos de ejercer diariamente y como sociedad pues probablemente tengamos que trabajar mucho en ello, pero yo sí veo una sociedad mucho más transparente, yo sí veo una sociedad mucho más dispuesta a abrir los canales, sobre todo de información, no solamente entre la sociedad y su gobierno, sino también a nivel social. Es decir, nos estamos dando cuenta que creando condiciones de aislamiento para ciertos sectores sociales, pues nos va a llevar a un fracaso de dimensiones nacionales. Y el reconocer que debemos de estar más abiertos, por un lado a la diferencia, ¿no?, de que no somos la sociedad urbana del Distrito Federal, y aún en el Distrito Federal hay muchas sociedades, hay muchas circunstancias diferentes, y vivir la transparencia en nuestro ejercicio cotidiano, lo cual supone evidentemente un cambio cultural en el que la escuela tiene un papel muy importante, don Carlos. Perdón, acá había alguna pregunta por esto. Acá, ¿no? Sí, perdón. Muchas gracias. Doctora, antes que nada, felicidades por su exposición y aprovecho para dar las gracias al ingeniero Muñoz Soria y al doctor Romero Gudiño por esos encuentros que finalmente son fuentes sin duda de conocimiento y de intercambio entre todos nosotros. Mi nombre es Jerónimo Salinas y soy compañero en la UEC, estamos a sus órdenes. Me permitiría hacer una reflexión y un cuestionamiento. En la primera parte de la exposición me llamó la atención el aspecto que tiene que ver con la independencia y yo quiero decir que en lo personal veo dos aspectos que considero son fundamentales en este proceso que actualmente se está llevando en el Congreso, revisando esta ley. Es muy importante, yo creo ya el avance, una visión general, creo que sin duda es un avance muy importante. La figura de tener organismos autónomos que sin duda son necesarios y son fundamentales en un país como el nuestro, donde vemos que atravesamos por problemas todavía, como usted lo señaló, de accesibilidad a la información. Todavía no tenemos
digamos, mecanismos que nos garanticen que efectivamente ya hay una transparencia. La transparencia sí es un valor, pero también es una garantía constitucional, y como garantía individual, yo creo que tenemos que mirar con mayor cuidado cómo estamos protegiendo el Estado, cómo está protegiendo esas garantías individuales a partir de la creación de organismos que, si bien son muy útiles, también es cierto que están generando un problema administrativo muy costoso por las repeticiones estructurales que se están dando. En esta visión, la ley general, yo creo que permitiría también preguntarnos por qué no un organismo que sea nacional y que pudiera dar un servicio más independiente y sobre todo con mayor libertad, al margen de soberanías e independencias que muchas veces sabemos se confunden con indiferencia, ¿no? Y lejos de ayudar a la transparencia, lo que hacen es evadir el acceso a la información. Y la pregunta tiene que ver con cuál es su opinión acerca de que quienes accesan a la información o consultan la información mantengan a veces la personalidad, digamos, en secreto, o que no que la ley actualmente no obligue para que quien hace una petición de información sea personalizada. Okay. ¿Sí? Y la otra es, en estos organismos autónomos están siempre dentro de las mismas estructuras los organismos que tienen que ver con los recursos de revisión, las unidades que se encargan de atender esos recursos de revisión, y muchas veces son juez y parte, ¿no? Porque cuando alguien pide un recurso de revisión, nos encontramos que a la postre, sin duda, puede ser muchas veces negada la información, porque estos organismos que finalmente dependen del mismo que la está negando, ¿sí?, tienen una tendencia en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Jerónimo. Bueno, con respecto a tu apreciación sobre la creación excesiva de organismos autónomos en este país, me parece que sí habría que hacer un análisis mucho más puntual de la garantía en cuanto a la eficiencia de la autonomía de estos órganos en la labor que realizan. La pregunta, y bueno, pues, más que pregunta, sería una provocación también, no sé qué nos esté saliendo más caro, si crear organismos autónomos o hacer cumplir con las atribuciones de los organismos que tenemos ya para determinadas funciones, ¿no? Me parece que sí estamos jugando con un exceso en cuanto a las autonomías constitucionales, pero que sí valdría la pena hacer un estudio mucho más detenido con respecto a esta situación. La secrecía de los solicitantes en materia de transparencia es un poco para no inhibir la participación de la ciudadanía, es decir, cuando participamos en una encuesta, ¿no?, siempre damos ciertos datos para construir estadísticas sobre el perfil de los solicitantes, pero también existen propuestas operativas en el sentido de que quien quiera dar sus datos, pues adelante, ¿no? Pero me parece que no son indispensables para el objetivo de la transparencia. A lo mejor para algunos puede resultar un poco incongruente, bueno, estamos hablando de transparencia y de acceso a la información y yo no quiero ser transparente en cuanto a quién soy para solicitar la información, pero me parece que no es un dato importante quién la solicite, ¿no? Es decir, puede ser un funcionario público, o puede ser un académico, un periodista, o puede ser un ciudadano libre de este país, y debe tener el mismo tratamiento y la misma garantía de que su solicitud va a ser tramitada
por ser solicitante de información pública gubernamental y no por, es que es el diputado o es el hijo de, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es un elemento interesante también analizar, pero no aporta al sistema de transparencia, ¿no? Me parece que no aporta. Y en cuanto a que en muchos casos es juez y parte, sobre todo en las dependencias federales, efectivamente, en muchos casos las solicitudes de información, las áreas la tramitan siendo juez y parte, es decir, les están solicitando información sobre cierto perfil de funcionarios, pero resulta que el que va a entregar esa información es justamente ese funcionario. Entonces, por eso hay mecanismos y otros recursos como la revisión de las solicitudes de información, ¿no? Se pueden interponer una serie de recursos para que al final el solicitante tenga en sus manos la información que realmente está consiguiendo. El proceso para solicitar la información, por otro lado, me parece que es un proceso extraordinariamente complejo y en las propuestas que se están haciendo por parte de los partidos políticos con respecto a la reforma de la ley de transparencia, la verdad es que hay coincidencias interesantes en cuanto a este tipo de situaciones y creo que están siendo analizadas bajo la óptica correcta. En ese sentido, los partidos políticos creo que tienen más coincidencias en cuanto a la conformación de la propuesta de la ley que diferencias. Por allí había una. Sí, última pregunta, si no tiene inconveniente, para cubrir con el tiempo que establecimos de esta charla. Sí, muchas gracias. Ignacio Carreón, de la Unidad de Evaluación y Control. Doctora, me interesa mucho su opinión respecto a que si desde su perspectiva es válido y confiable el manejo en términos conceptuales y metodológicos desde la investigación por su campo de expertise de índices de percepción para la evaluación del desempeño gubernamental en la transparencia, en la lucha contra la corrupción. Eso sería todo. Gracias, Ignacio. Pues sí, son muy válidos, es decir, hay todo un movimiento internacional de medir la percepción en cuanto a la corrupción, es decir, la corrupción es un fenómeno como muy complicado de medir y Transparencia Internacional se ha orientado hacia medir la percepción justamente para identificar por parte de los miembros de la sociedad, es decir, ellos qué perciben como corrupción, porque además el fenómeno de la corrupción no es lo mismo culturalmente hablando, es decir, algunas prácticas no son tan mal vistas en algunas sociedades que en otras, pero es una manera como de eliminar estas percepciones sociales y hacer un índice internacional que permita identificar, bueno, cuáles son las variables que en ciertas sociedades se identifican como fenómeno de corrupción, ¿no? Es decir, un trámite ante la autoridad, el obtener una licencia de conducir, pues cuántas veces la tuviste que solicitar, si tuviste que dar, digamos que algún incentivo para que fuera más rápido, es decir, agilizar el sistema y o optar entre la simplificación administrativa o bien optar por el trámite como se debe de hacer, ¿no? Entonces, me parece que son correctas este concepto de percepción de la corrupción, pero sí es muy difícil medirlo de todas maneras, las percepciones, o sea, trabajar con percepciones y de manera estadística es complicado, pero es la manera más cercana de asir el fenómeno al que se trata de estudiar. Pues muchas gracias. Como les decía, hemos llegado al límite del tiempo que establecimos para esta conferencia. No obstante, muy generosamente la doctora Adriana Plasencia nos ha ofrecido que de existir alguna pregunta, alguna reflexión, seguramente
tendrá la circunstancia de atenderla por la vía del correo electrónico, de manera que si a la unidad nos hacen llegar esa pregunta, pues la retransmitiremos a la doctora Plasencia. Quisiera yo pedirle a la doctora su autorización para que estas láminas las podamos subir a la página de la WEC como una constancia y como la información básica sobre esta conferencia, y solicitarle sus notas escritas, sus apuntes, para poder llegar a una publicación de estas 5 conferencias que tenemos previstas para este diplomado. Cedo brevemente el uso de la palabra al maestro José Luis Muñoz Oria, diputado presidente, quien nos va a hacer el honor, pues, de dirigirnos una palabra de clausura, así como entregar los reconocimientos que la Comisión de Vigilancia ha dispuesto para nuestra conferencista huésped. Muchas gracias. Usted sí, doctor. Muchas gracias. Doctora, agradecerle enormemente estos comentarios que usted nos ha dado a conocer. No estuve en toda la plática, le ofrezco una disculpa, salí a otra actividad. De manera particular, yo creo que hoy son los tiempos de cumplir derechos de la última generación. Y uno de los derechos más importantes de la última generación es el derecho a la información. Todos los que ejercemos una función pública y todos aquellos que tienen que ver con el hacer el usufructo de un bien de la nación o de un dominio o de dominio público, creo que tienen toda la obligación a ser transparentes y a rendir cuentas. Desde mi punto de vista, es muy complicado el que todavía tengamos, como usted mencionaba algo, dependencias que cuando se les solicita una información, nos la ubican como reservada por el tiempo que ellos creen que deba estar reservada. Eso a mí me parece un conflicto en una sociedad que pretendemos construir democrática y que todavía tengamos esos resabios de sociedades atrasadas. Lo quiero comentar, el hecho de que el accidente que tuvimos en la torre de Pemex y que nos digan que siguen con la investigación y que lo que encuentre va a estar reservado por X número de años, me parece un problema, porque primero dan una información y luego que digan que van a seguir investigando y lo que encuentren se lo reservan, cuando yo creo que tienen toda la obligación de ser transparentes, y así lo encontramos en muchas cosas. En el caso de Pemex tenemos cantidad de filiales con las cuales Pemex hacía sus transacciones económicas y también era total opacidad en la información de que ellos debieran de dar. Y hoy nos encontramos con que aquel famoso negocio de miles de millones de pesos con la compañía española Repsol hoy es una pérdida para Pemex. Infinidad de cosas de esa naturaleza. Y también creo que la idea de que pudiéramos avanzar o hacer más democrática una sociedad fuera con organismos autónomos, yo lo pongo en duda. Yo lo pongo en duda. A mí me parece que más bien tendríamos que estarnos preocupando, coincido con un comentario que hizo usted, en el sentido que tendríamos que estarnos preocupando más por hacer lo que nos toca y de una manera responsable y no estar pensando cada vez más en ir generando organismos autónomos, que finalmente no hay situaciones políticas neutras. No hay neutros, en la política no hay neutros. Entonces, siempre se viste o se reviste alguna actitud con un ropaje político, ¿sí?, en beneficio de algún personaje o en beneficio de alguna institución o en beneficio de algún organismo político. Entonces, creo que hoy todos, incluso los autónomos, que están ahorita, desde mi punto de vista, tienen que rendir cuentas. ¿Sí? Porque me parece injusto que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, todo aquello que queda del presupuesto, tengan que meterlo a fideicomisos opacos y que finalmente son para beneficio particular. Eso me parece a mí una incongruencia, insisto,
primero con la instancia que representa y segundo en la construcción de esta sociedad democrática que decimos que venimos construyendo. No es posible que sigamos avanzando en ese camino. Esto es lo que yo creo que nosotros pudiéramos rescatar y en cada uno de los ámbitos de competencia de nosotros tener que avanzar en buscar mejorar esto y que de veras lleguemos a un estadio de transparencia, de rendición de cuentas y sobre todo esto lo vamos a lograr con lo que yo creo que es otro de los tiempos actuales, la participación de la ciudadanía. Muchas gracias, si nos permiten, por favor. Queremos entregarle este reconocimiento, doctora. Si me permiten, le voy a dar lectura. 62ª Legislatura, Cámara de Diputados. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Evaluación y Control otorgan el presente reconocimiento a la doctora Adriana Plasencia Díaz por su destacada participación como ponente en la conferencia El futuro de la transparencia en México. Firman el titular de la Unidad de Evaluación y Control, doctor Alejandro Romero Budiño, y un servidor, José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Doctora, con un gran reconocimiento. Queremos hacer de su conocimiento que esta primera conferencia del ciclo... Con esta conferencia que le hemos presentado dan inicio el ciclo de diversos temas que se estarán presentando a lo largo de estos meses en estas instalaciones de la Cámara de Diputados, en donde se busca la actualización de la revisión superior, de la auditoría superior en nuestro país. Se inició con una premisa fundamental en relación con este aspecto, en donde se habla que la sociedad demanda una rendición de cuentas y transparencia en los recursos que son de todos los mexicanos. Se estableció por parte de la ponente que asistió este día a las instalaciones de la Cámara de Diputados que hay que pensar en implementar diversos programas de transparencia en una sociedad como la mexicana, en donde ha prevalecido la opacidad. La transparencia está ligado directamente a temas que tienen que ver con la rendición de cuentas, con el combate a la corrupción y también con el acceso a la información. Esta es la materia prima, la información que debe ser accesible a todos y cada uno de los mexicanos. Se planteó como pendientes que tiene que resolver nuestro país. Se requiere la autonomía constitucional en algunos de los organismos abocados precisamente a la transparencia, el transitar una ley federal a una ley general de acceso a la información pública gubernamental y sobre todo que el futuro de la transparencia está directamente ligado con ampliar el acceso a todos los sectores de la población. Si a usted le interesa hacer un seguimiento del ciclo de conferencias que se estará celebrando en la Cámara de Diputados, le comento rápidamente. El día 28 de mayo se estará tocando el tema de la lucha contra la corrupción. Será una conferencia impartida el 28 de mayo por el doctor Sergio Guacuja Betancourt. Lo queremos invitar, por supuesto, para que esté pendiente de la programación del canal del Congreso y permanezca, por supuesto, en nuestra señal. Gracias y hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.